Nicolás Altobelli, ¿cómo está? Hola, bien. ¿Y tú? Explíquenos dónde estamos ahora. Ahora estamos en el Centro Espacial de la ESAC, que es el Centro de Ciencia Científica de la ESA en España, donde planificamos las misiones espaciales de ciencia y donde estamos preparando los archivos de los datos científicos para todo el mundo. La misión JUICE, háblenos de la misión JUICE. ¿Qué es lo que buscan con ella? La misión JUICE es la próxima gran misión de gran tamaño de la ESA, la misión de ciencia planetaria, y vamos a buscar en el entorno de Júpiter a las lunas heladas, a Ganímedes, Enceladus y Calisto, si hay condiciones favorables para la vida como la conocemos, si hay condiciones, como decimos, de habitabilidad ahí. Y tienen sospechas de que sí las hay, esas Sí, condiciones. lo que sabemos de las misiones del pasado, como Galileo o Cassini alrededor de Saturno, es que las lunas heladas pueden albergar océanos de agua líquida en el interior. Y cuando hay agua líquida, claro que no es una condición suficiente para la vida, como las conocemos, pero es una condición necesaria. Entonces, es lo que queríamos entender un poco más, con más detalle, es si estos océanos subterráneos tienen otras condiciones que podrían ayudar a la vida como la conocemos de aparecer y volver. Y la misión JUICE ustedes la lanzaron el 14 de abril. El 14 de abril de este año, sí, ¿Por qué ese día? ha sido un hito histórico, ha sido la última misión científica de la ESA lanzada por un Ariane 5 y para nosotros es un hito increíble porque hemos desarrollado esta misión desde 2015, 2014 y entonces al mismo tiempo esto concluye el desarrollo, pero para nosotros es el empiezo el principio de una gran aventura espacial. ¿Y por qué ese día? El 14 de abril. Porque es que era la fecha que nos daba las condiciones, las mejores condiciones para la navegación espacial. Es que cuando se lanza un cohete y el satélite, si lo haces exactamente al tiempo previsto, puedes navegar en el espacio con menos combustible y te ayuda a guardar este combustible para realizar objetos científicos. Si tienes que hacer menos correcturas de trayectoria, mejor para la ciencia. Y ha sido absolutamente perfecto este lanzamiento. ¿Cómo fue el lanzamiento? Fue muy emotivo para mí. Como lo sabes, estaba previsto por el día antes, pero por el mal tiempo hemos decidido de posponer de un día y ha sido el día más perfecto que el día de antes, de verdad. Y lo he visto con la familia desde un sitio público y ha sido increíble ver durante 5 o 6 segundos este cohete lanzado y después había nubes, perdona. Y después de 5 o 6 segundos no lo podemos ver, pero lo hemos oído. ¿Cómo es la sonda? La sonda es una bestia de 6 toneladas. Necesitamos mucho es una sonda que tiene 10 instrumentos a bordo para cumplir todos los objetivos científicos y entonces se necesita mucho espacio y mucho peso. 6 toneladas es una bestia y por eso necesitamos mucho combustible también para la trayectoria y es una sonda típica de la exploración del sistema solar externa. Necesitamos paneles solares muy grandes de 85 metros cuadrados porque estamos tan lejos del Sol que hay que estar capaz de generar la electricidad que los instrumentos necesitan. Podemos generar con estos paneles solares 900 vatios, es lo que necesitamos. Y tenemos también un sistema de comunicación con una antena de alta ganancia que mide 2,5 metros para enviar todos los datos a la Tierra. Esto dura entre 35 y 50 minutos porque otra vez estamos tan lejos de la Tierra. Y sí, ya está. Es una
por qué les interesa especialmente Júpiter y sus satélites? Es que Júpiter es casi en nuestra vecindad cuando comparas con las otras exoplanetas de la galaxia. Júpiter es un arquetipo de planeta gaseoso gigante. Esto es muy importante porque tiene una gravedad enorme y con esta gravedad se puede que lunas heladas alrededor de Júpiter tienen un poquito de excentricidad de la órbita que es suficiente para generar con fricciones de mareas en las capas de hielo. Se genera la energía, el calor que permite guardar el agua líquida aunque estemos tan lejos del Sol. Y ustedes lo que van a hacer es mirar esas lunas desde fuera, esos satélites desde fuera, hasta el final de la misión, en el que la sonda se estrellará contra una de ellas. Vamos a hacer dos fases principales. Hay una fase donde estamos alrededor de Júpiter, mirando las lunas cada vez que sobrevolamos. Y esto tenemos 21 sobrevuelto de Ganímedes, de Calisto, 12 de Ganímedes y 2 de Europa. Pero después vamos a entrar en una órbita alrededor de Ganímedes. Es la primera misión de la historia de la exploración espacial, donde vamos a estar alrededor de una luna que no es nuestra. Entonces es una misión con dos fases, un orbitador de Júpiter y después un orbitador de Ganímedes. Y cuando estemos alrededor de Ganímedes vamos a hacer medidas del interior muy detalladas de Ganímedes hasta que caeremos en la superficie de Ganímedes en septiembre de 2035. ¿Y por qué van a caer sobre ella? Quiero decir. Es que no podemos escapar después. Es que no tendremos bastante combustible para escapar del campo gravitatorio de Ganímedes. Hay una cosa muy importante, es respetar a las reglas de protección planetaria. Es que no se puede contaminar un cuerpo, en particular las lunas heladas, donde sospechamos que pudiera haber vida o condiciones para la vida. Entonces hay que tener un plan muy claro de cómo terminamos una misión. Y para JUICE lo hemos discutido con COSPAR, que es la organización que piensa en las reglas de protección planetaria, y lo más limpio es caer en la superficie de Ganímedes con una alta velocidad. La sonda va a desintegrarse completamente y no hay riesgo de ninguna contaminación. Contaminación planetaria quiere decir que ustedes no podrían, incluso teniendo la capacidad técnica, no podrían volver a traer a la Tierra una sonda que haya estado en un lugar en el que se cree que puede haber vida. Yo diría que la contaminación planetaria es que no podemos o debemos, es prohibido traer organismos, por ejemplo, de la Tierra hasta un entorno extraterrestre. Es en este sentido. Pero técnicamente no hay ningún riesgo que contaminaremos la Tierra, ¿no? ¿Qué tipo de vida sospechan que puede haber? ¿Qué tipo de, no lo sé, de células? Sí, unicelular. Un poco como todas estas teorías de vida en los océanos subterráneos está basado en los descubrimientos de los años 70 y 80 en la Tierra, en los océanos profundos, donde aunque no hay luz del sol, se puede desarrollar una vida muy sencilla, unicelular, y ecosistema, aunque no hay la energía de la luz. La energía química que puede aparecer depende de las condiciones de contacto de roca con el agua. Esto es lo que estamos buscando. ¿Esa información a ustedes les va a llegar con cuánto tiempo de decalaje? Típicamente son 30 hasta 50 minutos, depende de la posición relativa de la Tierra y de Júpiter. Entonces, no es una sonda que se puede controlar de manera inmediata. Es que no es como un joystick. Es que tenemos que preparar los planos científicos de observación, que lo hacemos aquí, en el centro de Madrid, y lo enviamos al satélite, y el satélite tiene
por ejemplo, un plan durante 3 días, sabe qué hacer y nos envía cada día, nos envía los datos que ha recorrido durante el día. ¿A partir de qué momento va a empezar a enviar información? Porque esto es una misión a largo plazo, quiere decir, faltan años. Sí, tenemos la fase de viaje, vamos a hacer regularmente un poco de ciencia, pero también verificar cómo se comporta la sonda, cómo se comportan los instrumentos. Y las medidas científicas propias de Júpiter las vamos a tener 6 meses más o menos antes de que llegaremos a Júpiter, serían en 2031, enero, típicamente. Y el primer sobrevuelo será en 2031 y la entrada en la órbita en Júpiter será en julio de 2031. ¿Cuál es el momento más crítico de esta misión? Tenemos un momento de faz, el lanzamiento. El próximo, ese ya está superado. Exactamente. El próximo, muy importante, la captura en el campo gravitatorio de Júpiter de la sonda. La entrada en la órbita. Vamos a utilizar los motores de la sonda. Vamos a empujar con los motores durante algunos minutos para que frenemos y que la gravedad de Júpiter nos cogemos. ¿La gravedad de Júpiter es superior a la gravedad de la Tierra? Sí, mucho más, sí, mucho más. Pero llegamos con una velocidad alta y entonces si no hacemos nada, el campo gravitatorio de Júpiter no va a ser suficiente. Vamos a ir al espacio profundo y sería el fin de la misión. Entonces es muy importante que hay una maniobra para frenar y ponernos en órbita alrededor de Júpiter. ¿Y las lunas de Júpiter tienen también gravedad? Sí, también, y las utilizamos para cambiar la trayectoria. Típicamente no se puede navegar solamente con combustible. Hay que utilizar los sobrevuelos de las lunas por la ciencia, claro, pero también por la navegación. Un ejemplo muy típico es cómo vamos al principio orbitar en el plano del ecuador de Júpiter y poco a poco, utilizando sobrevuelos de Calisto, vamos a inclinar la órbita de la sonda alrededor de Júpiter hasta 33 grados de latitud y después vamos a volver en el plano del ecuador y sería la transición hasta Ganímedes. Así que podemos decir que van a bailar con los planetas para utilizar su gravedad y que les vaya proyectando. Es una buena imagen, o puedes imaginar también un juego como de flipper, ¿sabes? No sé si se dice así en español. Sí. Utilizas la gravitación de las lunas de la manera la más optimal para cambiar de trayectoria sin utilizar el combustible. Es una cosa de optimización de navegación. ¿Qué le gustaría encontrar a usted? Yo quería, lo más importante es estudiar estas 3 lunas heladas y entender por qué han evolucionado de manera diferente. No es suficiente decir hay agua líquida, entonces las condiciones para la vida existen. No es suficiente. Lo más importante es entender por qué lunas que han aparecido en el mismo lugar han evolucionado de manera tan diferente. Porque este conocimiento después lo podemos extrapolar a otros lugares en la galaxia, porque hay muchos planetas como Júpiter, hay mucha agua congelada, claro, en la galaxia, pero estas condiciones donde puedes conservar agua líquida y otras condiciones dependen mucho de la evolución de la Luna en su entorno alrededor de su planeta gaseoso gigante. Y es lo más que podemos esperar de esta misión es esto, entender cómo funcionan las lunas heladas. Es llamativo porque estas lunas tienen una relación muy estable entre ellas. Cuando una da una vuelta, para entendernos, otra da 2 y otra da 4, de una manera muy estable. Exactamente, es una característica del sistema de Júpiter, son las resonancia de Laplace. Y esto, por ejemplo, es una cosa muy importante para que la excentricidad de la órbita de las lunas se conserva.
si no había esta resonancia, tendrías en algunos en tiempo una órbita casi circular y perderíamos la capacidad de generar energía en las fricciones de fuerza de marea en las capas de hielo de las lunas. Entonces en Júpiter esta configuración es muy importante y hay que entender si es una configuración natural o es algo completamente... Hay que ser natural, no creemos en ciencia en cosas como que existen solo en un lugar, pero hay que entender cómo funciona este mecanismo. ¿Qué condiciones va a tener que soportar la sonda? Quiero decir, las temperaturas para empezar tienen que ser muy extremas allí. Sí, es muy extremas en el sistema de Júpiter. La temperatura, por ejemplo, en las sombras de Júpiter son menos 200-250 grados. Y cuando estamos en viaje a Venus, por ejemplo, son plus 200 grados. Entonces los materiales deben estar capaz de soportar estas diferencias. Pero una cosa la más importante del sistema de Júpiter son las radiaciones. Por ejemplo, en Europa o Io, que no es una luna helada, pero vamos a observar desde lejos, la dosis de radiación son tan enorme que hay que proteger la electrónica de los instrumentos. Entonces tenemos una protección de casi 200 kilogramos de protección, donde ponemos la electrónica la más que hay que proteger. Todos cuando pensamos en buscar vida, pensamos en Marte. Ustedes la están buscando en Júpiter. No sé por qué. No sé por qué se piensa solo en Marte. No, en Marte lo importante es entender si... porque en los primeros 1.000 millones de años, las condiciones han debido ser muy parecido a la Tierra y entonces la evolución de los dos planetas ha podido ser muy parecida. Entonces, en 1.000 millones de años en la Tierra ya teníamos vida. Entonces la idea es que en Marte podría ser que hay también que este pasado se puede ver en las rocas o todo esto. Pero el agua se ha ido porque la evolución de los planetas ha sido tan diferente. Y es lo mismo con las lunas heladas. Es que si hay algo un poco diferente en una luna de la otra, la evolución es completamente diferente en 3-4 mil millones de años. Entonces, entender en cuál momento algo pasa que hace un futuro completamente diferente y condiciones completamente diferentes para la vida es lo más importante. ¿Cuál es el tamaño de estas lunas? La luna, como Ganímedes, es una luna que, por ejemplo, es tiene un diámetro de 5.000 kilómetros. Entonces es más grande que Mercurio, por ejemplo. No son pequeñas lunas, ¿no? Las lunas de Júpiter son grandes. Hay que hacer la diferencia, por ejemplo, con otras lunas heladas muy famosas como Enceladus en Saturno, que es una pequeña luna de 200 kilómetros de radius. Y eso es muy importante. El tamaño de una luna también hace una diferencia en su evolución. Por ejemplo, si tienes un tamaño muy grande, la presión en el interior va a estar tan alta que no puedes tener agua líquida en contacto con la roca del núcleo. Y esto es una de las condiciones que creemos es necesario para la habitabilidad. Entonces, si una luna es demasiado grande, puede ser un problema para la habitabilidad. Nicolás Altobelli, hablamos dentro de 10 años, cuando tengan toda la información. Espero un poco antes. Durante el viaje vamos a tener mucha asistencia gravitatoria también en los planetas. Y vamos a ver cómo nuestra bestia favorita funciona. Me encanta que le llame bestia. Sí, estamos aprendiendo ahora a volar y a ver las performancias y todo lo que podemos hacer. Profesor Altobelli, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias.